¿Se ve la pantalla? Sí, auxiliar. Sí, se ve. Ya. Entonces, vamos a empezar directamente, ¿ya? A ver. Ya. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Aquí va a dar la asignatura de Laboratorio de Física-Química. Honestamente, me esperaba mucho más estudiantes, porque son casi 120 y depende mucho de su nota si van a aprobar o no el tema de Física-Química 1. Muy bien, así que espero que esas grabaciones que vayan a hacer les, les, les prestan a sus compañeros. Muy bien. ¿Se ve mi mouse, no? Ya. Yo creo que vamos a empezar de una vez. Vamos a hacer una oscilatura así relámpago con términos básicos y rápidos. Vamos a destacar las cuatro leyes que nos preguntan: Boyle-Mario, Charles, J.K. la ley de Dalton. ¿Qué es la diferencia entre gases reales, gas ideal? ¿Qué significa A y B en la ecuación de Van der Waals? Las propiedades coligativas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de viscosímetros? ¿Qué tipo de preguntas puede ver en sus exámenes? Y al final vamos a hacer un modelo de examen. Esto lo puse porque es lo que va a entrar en la guía. Aquí al final puse directamente un modelo de examen de Alfredo Arrendo. No lo oculté su examen, ¿ya? Y unas cuantas preguntas más. Muy bien. Así que vamos empezando directamente, porque va a ser un poquito largo, unos 30 minutos, en repasar todo esto. Muy bien. Ya. Ya. Netamente, chicos, para su laboratorio, para su examen de laboratorio, es bien importante. ¿Por qué? Netamente va a depender si van a probar el tema del área de laboratorio, que son 25 puntos, ¿no ven? Como el ingeniero les ha dicho, tienen que tener 13 puntos en laboratorio sumatorio para entrar al examen final y aprobar. Muy bien, porque los que tienen menos de 13 puntos en laboratorio, en su sumatoria, directamente no van a dar ni final y por ende van a reprobar. Muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es el chiste acá? Que su laboratorio, examen, vale 10 puntos, o sea, 10 puntos de 25 es la mitad y un poquito menos, pero digamos, si sacan los 10 ya tienen asegurado. Otros 5 van a dar en sus parcialitos, otros 5 van a dar en su guía y los últimos 5 va a ser de su guía de teoría. Muy bien. Ahora, la guía del laboratorio mañana van a entregar a sus auxiliares respectivos. Muy bien. Yo directamente, ya saben con mi grupo cómo me tienen que entregar, todo eso. Muy bien. Ahora vamos a empezar directamente con la auxiliatura, muy bien. Netamente vamos a empezar con los tres diferentes terminologías, que aquí lo que tenemos que dar es presión constante, temperatura y volumen. Esto más que todo en el área de los gases, ¿no ven? Ya, directamente vamos a agarrar la terminología. La terminología directamente de una constante va a depender a que estas presiones se van a mantener iguales, ¿no? En caso de la presión, que es constante, se va a llamar un proceso isobárico. Muy bien, ¿por qué recalco esto? Porque a veces el ingeniero lo recalca esto en clases o está en su guía, muy bien. Y estas cositas pequeñitas que les estoy recalcando aquí mismo son los que entran en el examen, digamos. Cuando se habla de un proceso constante, es igual a isovolumétrico, falso o verdadero, falso, porque temperatura constante es un isotérmico, muy bien. Ese tipo de preguntas va a entrar en los exámenes. Pero por ahora no nos enredemos más porque eso vamos a hacerlo más abajo, muy bien. La presión constante, netamente, cuando se hable de una presión que vamos a llevar de un estado 1 a un estado 2 en presión, pero la presión se mantiene, ¿no ven? Entonces la presión, cuando es constante, se va a llamar un proceso isobárico. Bar, iso, igual, igualdad, ¿no ven? Bar de presión, porque recordemos que los bares son tipo de unidades, ¿no? Además que también tenemos barómetros, literalmente cualquier que tenga la terminología bar va relacionado con la presión. Cuando te digan qué es un proceso isobárico, ustedes es un proceso de presión constante, muy bien. Lo mismo aquí con temperatura constante, cuando estamos trabajando en un sistema de dos diferentes estados, en este caso que la temperatura va a ser igual del primer estado al segundo estado, este va a ser un temperatura isotérmica, o a temperatura constante el proceso va a ser isotérmico, muy bien. Igualdad de termología, o sea, de la temperatura, poca palabra, muy bien. Igualdad de temperaturas en un proceso de isotérmico. Ya, a ver, sigamos. Para la terminología de volumen va a haber tres diferentes terminologías.
cuando hablamos de un volumen constante, quiere decir que vamos a empezar de un volumen 1 y llegar a volumen 2. Pero en este caso, como es constante, el volumen 1 y volumen 2 va a ser igual. Por eso vamos a decir que las tres terminologías van a ser isovolumétrico, isométrico y la que siempre fallan en el examen, isocórico. Muy bien. Esos tres van a ir relacionados directamente con el volumen. Voy a ver si nadie más está entrando a la clase. Ah, ya. Tres más. Eso con respecto a la terminología. Muy bien. Yo creo que no voy a recalcar mucho más de paso porque es una pregunta o dos que entran de esto. ¿Ya? Vamos directamente a la ley de los gases nobles, muy bien, de los gases ideales, perdón, ¿ya? En este caso vamos a tener tres diferentes leyes, Boyle-Mariot, Charles y Gay-Lussac, ¿ya? En cada uno vamos a tener su diferencia, como su enunciado para poder redactar ciertas leyes. Ejemplo, con Boyle, Charles y Gay-Lussac siempre vamos a empezar con una de estas constantes como temperatura, volumen o presión. Ejemplo, en Boyle-Mariot lo que está constante es la temperatura. En Charles lo que está constante es la presión. En Gay-Lussac lo que está constante es el volumen. Muy bien. Primero vamos a tener uno de estos tres. Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí. auxiliar, ahora sí. Cuidado, sí. ¿Desde qué punto no me han escuchado? A ver, quiero que me digan acá. Cuando empezó a decir lo de los gases ideales, Ah, ya. Entonces, de ¿cómo las va? leyes. Listo, listo, listo. Ya, vamos a empezar de nuevo entonces. Vamos a tener directamente tres leyes. Muy bien, Boyle-Mariot, Charles y Gay-Lussac. Cada una de esas va a tener una de estas magnitudes constante. Ejemplo, en Boyle-Mariot, la Perdiendo. constante es la... Disculpe, ¿Puedes auxiliar. compartir tu pantalla? No, no No, está no está compartiendo. compartiendo. Hola chicos, ahora sí se escucha.
¿De nuevo se escucha? Por favor, díganme que sí. Sí, o sí. Pucha, otra vez estoy mal con la conexión. Debe ser por el viento de afuera. Ya, no se ve la pantalla, supongo. No, no se ve. No. No, no se ve. Ahí está. Ya. Voy a volver a empezar desde ya. Espero que esta vez no se me caiga la conexión. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente ya. Vamos a tener 3 leyes. Boyle-Mariotte, Charles, Gay-Lussac. ¿Ya? En cada una de estas vamos a tener una de estas magnitudes que va a estar en constante. En este caso, Boyle-Mariotte, lo que está constante va a ser la temperatura. En Charles, lo que va a ser constante va a ser la presión. En Gay-Lussac, lo que va a estar constante va a ser el volumen. Muy bien. Para obtener netamente este enunciado de lo que quieren ustedes, o sea, lo que les pide el ingeniero, porque en el enunciado o en la pregunta les va a decir, hágame el enunciado o redácteme qué es la ley de Boyle-Mariotte, digamos, ¿ven? Y ustedes tienen que poner esta fórmula madre de aquí, que es lo importante, y también el enunciado, ¿qué significa? En este caso, el Boyle-Mariotte lo que tiene constante es la temperatura, ¿no? Si recuerda bien, en el primer laboratorio hemos cambiado la presión, hemos cambiado el volumen, ¿no ve? Con la jeringa, ¿no ve? Lo llevamos de 15, lo llevábamos a 20, ¿se acuerdan, no de eso? Y nunca hemos cambiado la temperatura porque nunca hemos encendido un mechero ni nada. Entonces, por eso decimos que la temperatura es constante. Ahora, ¿cómo lo redactamos? Esta fórmula madre es lo que vamos a tener nosotros, ¿ya? Si no, si quieren acordarse mucho más fácil, mejor acuérdense de esta fórmula madre. Esta es la fórmula madre de Boyle-Mariotte. Esto de aquí es la fórmula, no, este de acá, perdón. Este de aquí es la fórmula madre de Charles y este ultimito de acá de presiones por constante por temperatura es la fórmula madre de Gay-Lussac. ¿Ya? Ahora, ¿cómo agarramos esta fórmula madre para nosotros redactarlos? Muy bien. Primero agarramos el primer anuncio a temperatura constante en Boyle-Mariotte. Quiere decir que la temperatura no la tenemos. Muy bien. Entonces, como la temperatura va a ser la constante, nosotros lo ponemos aquí, K, porque la K es una constante, ¿no vean? Estamos reemplazando la temperatura por la constante. El volumen de un gas varía inversamente proporcional a la presión de un gas. Muy bien. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, vamos a ver. El volumen de un gas, vamos a poner volumen en igualdad. Volumen en igualdad. Y vamos a agarrar la palabra inversamente proporcional. Cuando me dice inversamente proporcional, quiere decir que el de la igualdad al otro lado está dividiendo. ¿Por qué? Inversamente proporcional. Proporcional es una terminología que se usa para multiplicar. Cuando decimos inversamente proporcional, ¿cuál es lo contrario de multiplicación? Es división, ¿no ven? A la presión de un gas. ¿Muy bien? Así que nosotros agarramos a volumen constante, el volumen de... a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión de un gas. Muy bien. Esas redacciones lo vamos a hacer. Ahora lo mismo vamos a hacer con Charles, con Gay-Lussac. En Charles, hagamos lo mismo. A presión constante, el volumen es proporcional, varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir? Que como dice aquí, cambio de palabras, en vez de poner inversamente proporcional, le decimos directamente. Cuando dice directamente, quiere decir que está multiplicando. Inversamente está dividiendo. Muy bien. En Charles, ¿qué dice? Directamente proporcional, quiere decir que está multiplicando a la constante, a la temperatura absoluta. La temperatura está multiplicando a la constante. Y el volumen siempre va a estar apartadito a un lado, porque el volumen es mucho mejor tenerlo de un lado para ese tipo de redacciones, tanto en Boyle-Mariotte como en Charles. Ahora en Gay-Lussac, en vez de tenerlo a la temperatura directamente de nuestra igualdad aquí al lado, directamente usamos la presión, porque la presión directamente está multiplicando, como aquí. Si vemos este lado, ¿no ven? Presión se multiplica por el volumen. Si nosotros mandamos la temperatura al otro lado, va a estar dividiendo y no nos conviene eso para nada, porque vamos a mezclar unidades y no, ¿para qué eso? Ya, agarramos la fórmula madre y vamos a hacer la enunciado. Fórmula madre, volumen constante a la presión de un gas varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. Muy bien. Empezamos del medio, que es la constante, nos vamos a la izquierda, en la igualdad, la presión, y al final nos vamos con la temperatura.
Y ahora, multiplicación o división va a depender directamente si es directamente o inversamente proporcional. Muy bien. En pocas palabras, mejor si se agarran estas formulitas para hacer su enunciado. Muy bien. Y mejor si se lo aprenden total, porque una pregunta sí o sí va a ser, su pregunta va a ser sí o sí, una de estas, que es la ley de Boyle-Marriott. Hágame su enunciado y su fórmula principal. ¿Ya? Esto entró en sus previos, yo supongo que entró en uno de sus previos, ¿no ven? Como su examen va a ser un previo gigante, así que vayan acordándose los procesos, los reactivos, que también lo puse aquí en este PDF, ¿ya? Eso van a hacer la diferencia entre los tres leyes de gases ideales. ¿Alguna pregunta? Para pasar aquí a Dalton, que es súper facilito. Yo creo que no. Ya. Ahora vamos directamente a la ley de Dalton porque ha habido veces en las que esto ha entrado en examen. Muy bien. Para la ley de Dalton, ¿qué es la ley de Dalton? Vamos a ver qué es lo que dice aquí en mi apunte. La presión total ejercida por una mezcla de gases que no reaccionan entre sí, vamos a tomar esta palabra, que no reaccionan entre sí, muy en serio. ¿Por qué? Cuando esta ley de Dalton esta ley solo se va a dar en gases ideales. ¿Por qué? Como sabemos, gases ideales y reales son totalmente distintos. En este caso, los gases ideales son los que no reaccionan entre sí. Muy bien. Como dice aquí Dalton, la presión total ejercida entre gases que no reaccionan entre sí, quiere decir que aquí, en esta presión total, puede haber oxígeno, puede haber vapor de nitrógeno, vapor de hidrógeno, muy bien. Estos pueden estar totalmente dentro de un globo, muy bien. Esos tres, pero no se han mezclado totalmente, no se puede mezclar porque digamos que son gases ideales, muy bien, entre sí, que no reaccionan, están separaditos ahí y no se ha formado ni nitrato, ni óxido de nitrógeno, ni agua, ni nada, muy bien, que no reaccionan entre sí, es igual a la suma de las presiones parciales de los gases constituyentes, muy bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo tres atmósferas dentro del globo, ¿no ven? De ejerción, una atmósfera va a ser del oxígeno puro, una atmósfera va a ser del nitrógeno total y una atmósfera va a ser del hidrógeno total dentro de ese globo. Muy bien, ¿qué quiero decir? Que cada presión individual de cada gas se va a sumar en tema de la ley de Dalton. Muy bien, ¿para qué? Para tener la presión total de un globo, pero estos únicamente se van a dar en gases que no reaccionan entre sí. Muy bien, ahora, si quieren saltarse toda esa explicación que les di, netamente solo pueden recordarse todo este enunciado. Muy bien, si lo dicen con estas palabras que están tal cual en la guía, les va a poner bien en su examen. Muy bien, la presión total ejercida por una mezcla de gases que no reaccionan entre sí es igual a la suma de las presiones parciales de los gases constituyentes. Muy bien, creo que esto está un poco confuso. Pueden poner a la suma de las presiones parciales de los gases independientemente que constituyen la mezcla. Eso podría ser un poquito mejor en terminología para que ustedes puedan entenderlo. Muy bien, eso en cuanto a la ley de Dalton. Yo creo que vamos a ir siguiendo. ¿Ya? Esas cuatro leyes es lo más probable que sí les entre. Muy bien, así que tienen ya tienen un bien aquí si saben todas esas terminologías, ya tienen un bien si saben las cuatro leyes. Ahora vamos con otro, ¿ya? ¿Qué es la tensión superficial, chicos, para ustedes? Esto les he preguntado en mi laboratorio y uno que otro sí me ha podido responder, pero vamos a llevarlo a idioma de ingeniero, de examen de ingeniero. Muy bien. Tensión superficial va a ser netamente una propiedad física de los líquidos. Quiere decir que esto ya es del tercer tema de líquidos, propiedad de los líquidos y únicamente de los líquidos. La tensión superficial va a ser únicamente propiedad como el agua, la miel, cualquier tipo de líquido, pero tiene que ser líquido. Ahora les van a preguntar, ¿el mercurio tiene tensión superficial? Sí, ¿por qué? Porque el mercurio en estado líquido, que generalmente se le encuentra así en ambiente, este mercurio en estado líquido también va a tener tensión superficial y mediante esta tensión superficial va a ser el fundamento básico en el que va a funcionar el nanómetro de mercurio que tenemos nosotros en la clase, ¿no ven? Por lo cual va a ser relacionado directamente con la ley de Gay-Lussac. Muy bien. Pero sin desviarme del tema, directamente es una propiedad de los líquidos que tiene una fuerza que actúa en la superficie de un líquido. Muy bien. En pocas palabras, la tensión superficial es una propiedad física de los líquidos y esta fuerza está en la superficie de los líquidos. Muy bien.
Si nosotros echamos un vaso de agua encima de una mesa, el agua va a tener una superficie, ¿no ven? En esa superficie va a haber, sí o sí, tensión superficial. Y si está un poquito a entender mi explicación, pueden agarrar este resumencito que se los hice y acordarse una y otra vez que tienen todavía tiempo hasta el miércoles, tienen lunes, tienen sábado, hoy día en la noche, domingo, mañana, si es que le da una leidita, el lunes no, porque van a estar medio año haciendo cola, lo más seguro, ya día martes ya van a estar súper full estudiando seguramente, ¿ya? Así que una leidita esto nos lo hacemos, ¿ya? ¿Alguna pregunta entre todas estas leyes y esta pregunta de qué es la tensión superficial? Ya. Voy a asimilar que sí. Ya está. Ahora vamos netamente a ver las diferencias entre gases reales e ideales. Y conste, yo lo hago gas ideal y real. ¿Por qué? Porque en el examen le pregunta qué es un gas real. Y ustedes, ¿qué es un gas ideal? Muy bien. Ahora aquí en tema de gas real, ideal, voy a abarcarlo por puntos porque cada uno tiene una característica en sí. En tema de los gases reales, vamos a tener tres. Una característica, otra característica y última característica. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener diferentes virtudes de cada uno de estos gases. En el gas ideal, pero en el gas real vamos a tener un gas real. Es un compuesto que tiende a reaccionar. Estos gases reales netamente son los que más abundan en nuestro ambiente. Si ustedes respiran el oxígeno que estamos respirando todos ahorita mismo, el oxígeno que ahorita respiramos no es 100% puro, porque este oxígeno es real. Por ende, este ha reaccionado con nitrógeno, estamos suspirando partes de hidrógeno, algunas partes de ozono directamente en el aire que nosotros mismos estamos respirando. ¿Por qué? Porque el oxígeno que está por aquí volando directamente reacciona con todo lo que se encuentra, y netamente el aire, que si vamos hasta la capa de ozono, que está netamente, tiene ozono y más cantidades de nitrógeno, obviamente se va a mezclar y van a bajar hasta aquí abajo. ¿Para qué? Para que nosotros los respiremos. Muy bien. En pocas palabras, un gas real reacciona con todo lo que se encuentre. Muy bien. Segundo punto. Este reacciona con otras moléculas dando resultado a efectos de comprensibilidad y disociación molecular. ¿Qué? Yo no recuerdo haber hecho esto. Bueno, ya. En pocas palabras es lo mismo que los dije. Ya. Un gas real va a ser netamente, tiende a reaccionar con otras moléculas, que se va a mezclar sí o sí, ¿ya? Y ahora, al momento de mezclarse con otras moléculas, va a tener dos diferentes movimientos, que va a tener rotación, va a tener atracción, que se va a atraer una molécula con otra, ¿muy bien? Aquí voy a prender mi cámara para enseñarles un poquito más. Hola. Hola. ¿Se ve? Hola. No, que No se ve. ya, no sé, no sirve mi cámara de mi lado. Pucha. No se compren una Kipus, por favor. Gracias por la sugerencia. Ya, sigamos. A ver, entonces ya, es como decir que una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno, cuando se encuentran, y estos son reales, netamente van a reaccionar. Aquí tengo una molécula de hidrógeno, aquí una de oxígeno. Cuando es real, estos van a tener fuerzas. ¿Por qué? Estos primeramente, para mezclarse, tienen que atraerse, muy bien, se van a atraer.